¿podrías acercar la cámara? Está un poco alejada. Ah, sí, cierto. ¿Por qué se alejó? ¿Cómo ven? Es timidona, ¿no? Se agüitó, profe. ¿Cómo ven? Ahí se ve bien. Ya mejor, profe. Gracias. Sí, nomás que quiero aquí poner el enfoque. Bueno, ya. Como que hizo así, ¿no? Yo no. No oigo. Hizo el brinco, profe. ¿No? Lo espantaron. A ver, vamos a ver. Las funciones que vieron en cálculo integral, perdón, en cálculo diferencial, se llaman derivadas ordinarias. Derivadas ordinarias, ¿sí? Sabemos que d y en de x es un límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición de derivada ordinaria, ¿sí? Bien. Esto es cuando tenemos una función de una variable. Pero ahora tenemos funciones de dos variables. Acuérdense que siempre cuando nos referimos a las variables, estamos haciendo referencia a las variables independientes, x, y. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, Sí, profesor. aquí no se le puede llamar derivadas ordinarias, sino derivadas parciales. ¿Por qué? Porque son variaciones de una función que depende de variables, de varias variables. Entonces, cada variable va a contribuir con un cambio en la función, un cambio parcial o una parte. De ahí viene el nombre de derivada parcial. Ahora, las derivadas parciales se representan de varias formas. Hay una notación que es la del subíndice. Por ejemplo, si yo le pongo subíndice x, estoy diciendo que es la derivada parcial con respecto de x. Si yo le pongo subíndice y, estoy diciendo que es la derivada parcial con respecto de y. Pero también existe una notación que es muy elegante y es la que comúnmente se utiliza, que es la de las d. Entonces, la derivada parcial con respecto de x se representa de esta forma y la derivada parcial con respecto de y se representa de esta forma. ¿Sí? Esta letra es una D deformada. Solo que la D, así, de molde, la utilizamos para las ordinarias y esta D deformada las utilizamos para las parciales. De hecho, creo que fue, no me acuerdo si fue Cauchy o Cauchy, si fue Cauchy o Euler, quienes idearon este símbolo para la derivada parcial. Creo que fue Cauchy, déjenme investigar. ¿Sí? Bien, creo que sí fue Cauchy. Entonces, ¿qué significa derivada parcial? Significa que vamos a analizar el cambio experimentado por la función debido a la variable x en este caso. Y acá es el cambio en la función debido al cambio experimentado por la y. Ok, aquí es cambio debido a x, aquí cambio debido a y, pero la función depende de dos variables. Entonces, ¿qué pasa con la y en este caso? ¿Y qué pasa con la x en este caso? Bueno, lo que pasa es que se va a mantener constante. La variable con respecto a la que no se esté derivando se va a asumir como constante. Por lo tanto, la derivada parcial de f con x la podemos representar como el límite cuando h tiende a 0 de
f de x más h, y menos f de x, y sobre h. Si se fijan, aquí quien está experimentando cambio es x. Y este cambio que experimenta x va a afectar a la función, mientras que la y no cambia. ¿Ven? Y acá sería de esta forma. Aquí sería, ahora quien va a cambiar va a ser la y, perdón. Entonces va a ser así. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Sí? O sea, en la derivada parcial con respecto de x es el cambio experimentado por la función debido al cambio que experimenta x. Mientras que en la derivada parcial con respecto de y es la variación en la función debido al cambio experimentado por la variable y. ¿Sí? Y eso pues lo podemos ver aquí en las ecuaciones. Uy, ya se movió la cámara. A ver. Ahí está. Miren, pero se desajustó. Si eso fue lo que pasó, se movió la cámara. Entonces hay que volver a acercarla. A ver. Ahí está. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a presentar el libro. Bien, esto que acabamos de explicar, pues viene en este texto. ¿Sí? Aquí está la derivada parcial con respecto de y, la derivada parcial, bueno, con respecto de x y con respecto de y. Se llaman derivadas parciales. ¿Por qué? Porque es el cambio que experimenta la función debido al cambio nada más de una variable. ¿Sí? Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando, pero en la realidad hay fenómenos donde las variables están cambiando simultáneamente. ¿Sí o no? No solamente cambia una y la otra permanece constante. Entonces, ¿allí qué onda? Pues efectivamente, y de hecho es lo que ocurre en la realidad. En ese caso se llaman derivadas totales y vamos a ver que las derivadas totales vienen siendo una superposición de las derivadas parciales, o sea que es lo mismo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos las notaciones para las derivadas parciales. Ya vimos la notación del subíndice, la notación de la D deformada. Sin embargo, existe también esta notación que no es muy utilizada, no es muy común, que es la de las D, al igual que en el cálculo diferencial. Bueno, aquí nos da una regla para encontrar derivadas parciales. Dice rule for finding partial derivatives of zeta igual a... O sea, regla para encontrar derivadas parciales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una función de dos variables y quiero encontrar la derivada parcial con respecto de x, voy a derivar con respecto de x y a la y la voy a mantener como si fuera una constante. ¿Sí? Voy a suponer que es una constante. Lo mismo, si voy a derivar con respecto de y, pues derivo toda la expresión con y a la x la voy a considerar como si fuera una constante. ¿Sí? Bien, luego viene esto que es muy importante, que es la interpretación de las derivadas parciales. Si nos fijamos, aquí tenemos el espacio, y obviamente en el espacio tenemos una superficie que es esta, le estamos representando por esta superficie en azul, y entonces sabemos que el dominio de la función, pues se encuentra en el plano XY, si suponemos que es una función de dos variables. Y obviamente tenemos una variable dependiente. Entonces, en total son tres. Por eso es una función de tres variables, aunque son dos las independientes. Entonces, si a este valor a, b en el plano XY la sustituimos en la expresión de la función, pues le va a corresponder un valor de z, que en este caso es c. ¿Sí?
Entonces, si yo quisiera encontrar las derivadas parciales de la función en el punto A, B, ¿por qué punto A, B? Porque acuérdense que son los valores que toman la variable independiente. Lo que voy a obtener es que las derivadas parciales van a ser las pendientes de las rectas tangentes a la superficie, ¿sí? En dirección del eje correspondiente. Si ustedes se fijan, aquí tengo este punto que pertenece a la superficie, es el punto P, y en ellas voy a obtener la derivada con respecto de X y con respecto de Y. La derivada va a ser la pendiente de la recta tangente a la superficie en dicho punto en la dirección correspondiente a la variable. Por ejemplo, T1 va a ser una recta tangente en dirección de X. Por lo tanto, su pendiente es la derivada parcial con respecto de X. Ya sabemos que la derivada es la pendiente, ¿no? De la tangente. Y T2 es una recta cuya pendiente es la derivada parcial de la función con respecto de Y. ¿Sí? O sea que en el caso de funciones de 3 variables, en un punto vamos a tener dos derivadas parciales, y cada derivada parcial va a proporcionarnos la pendiente de la recta tangente a la recta correspondiente. Ahora, podemos tener funciones de más de 2 variables. Eso es una realidad y de hecho, pues es lo que comúnmente sucede, ¿no? En esa situación, lo conveniente es representar ese punto en el espacio n-dimensional en forma de vector. Pero básicamente es lo mismo, es la misma definición. Vean, esta es una función de 3 variables. Como mínimo son 4. ¿Por qué? Porque tenemos una, forzosamente debe haber por lo menos una dependiente. Y aquí estoy derivando con respecto de quién, con respecto de X. Por eso la Y y la Z permanecen constantes y la única que cambia es la X. ¿Sí? Entonces, es exactamente el mismo principio. Bueno, ahora viene este tema que son las derivadas de orden superior. De la misma manera que en cálculo diferencial, pues hay segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí vamos a ver. Ya vimos cómo son las derivadas parciales, pero ¿cómo son las derivadas de orden superior? Las derivadas de orden superior van a ser, por ejemplo, cosas como esta. Cosas como esta. Cosas como esta. Y cosas como esta. Si se fijan, aquí tengo doble subíndice. Cada subíndice indica una derivada parcial. Esto quiere decir que esto es una segunda derivada parcial con respecto de X, segunda derivada parcial con respecto de Y, segunda derivada parcial primero con X, luego con Y, segunda derivada parcial primero con Y y luego con X. ¿Sí? Si se fijan, es muy importante el orden de derivación. ¿Sí? Primero con respecto a quién derivo y luego con respecto de quién. Entonces, en la notación de los subíndices, vamos de izquierda a derecha. Es decir, la primera que se realizó fue la de más a la izquierda. Y las subsecuentes son las que están más a la derecha. Por eso es que aquí viene siendo primero con X y luego con X. O sea, esto viene siendo así. Bueno, es que no es muy...
no es muy, vamos, no se puede, no es muy clara en esta poner el orden, pero sí en la de las D. Por ejemplo, esta segunda derivada en la notación de las D es así. Esta sería así. ¿Sí? Obviamente, esta significa la derivada de primero de f, va a ser así. La parcial con respecto de x, la parcial de f con x y después nuevamente con x. Aquí va a ser así. Primero derivo con y y después vuelvo a derivar con y. Entonces fíjense cómo en esta notación vamos al revés, vamos de derecha a izquierda, mientras que en esta vamos de izquierda a derecha. Es decir, a ver, ¿esta cómo sería? Esta sería así, segunda derivada parcial con respecto de x, pero primero va a ser así. Así va a ser. ¿Por qué va a ser así? Porque ya dijimos que cuando utilizamos la notación de las D es al revés, de derecha a izquierda. Esto quiere decir que primero derivo con x y luego derivo con y. Entonces, primero derivo con x, luego con y. En esta, primero derivo con y y luego con x. Entonces va a ser así. Al final con x y al principio con y. Acuérdense que vamos de allá hacia acá. Primero con y, luego con x. Primero con y, luego con x. Es al revés. Y esto viene siendo, pues así. Primero con y luego con x. Entonces hay que respetar la notación. Hay que respetar la notación. ¿Sí? Vamos a que lo estamos diciendo. ¿Sí se entiende? Sí, profesor, se entiende. Nada más estás tú en el grupo, ¿verdad? Marco José Antonio. Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende, profe. Aquí estamos, profe. Vamos a ver un teorema muy importante, que es el teorema de Clario. ¿Sí? Dice, suponiendo que f es una función definida en un disco D que contiene el punto A, B, si las derivadas, si las funciones derivadas primero con x y luego con y primero con y luego con x son ambas continuas en D. El profe no está Entonces, presentando, creo, nada. ¿cómo ven al ingeniero? Ya anda viendo la tele. Sí, profe, no está presentando. Pero si se vean cómo el Inge anda ahí, un ojo al gato y otro al garabato. Andas viendo Unicable, ¿verdad, ingeniero? Esas series feas. No, profe, ¿qué pasó? Una Hoy bonita. nomás. Hoy nomás. Ahí estaba ahí viendo la novela. No es cierto. Ok. A ver, vamos a ver. Entonces, fíjense, el teorema de Clariot nos dice que si yo tengo una función de dos variables, de tal suerte que sus derivadas parciales, primero con x y luego con y primero con y y luego con x son ambas continuas, entonces esas derivadas parciales van a ser iguales. Lo que nos está diciendo este teorema es que no importa el orden de derivación. ¿Sí? No importa el orden en el que derivemos. Si las funciones derivadas de segundo orden son continuas en ese punto, no importa el orden de derivación. Es lo que nos está diciendo este teorema de Clario. Ahora, acá viene una pequeña biografía de este matemático. Alexis Clariot fue un niño prodigio en matemáticas. Él leyó
el libro de texto de Hospital en cálculo cuando él era un adolescente y presentó un artículo, o sea, paper es un artículo, en geometría en la Academia Francesa de las Ciencias, cuando él tenía 13 años. A la edad de 18 años publicó Recherches sur les courbes. Bueno, es investigación sobre las curvas y dobles curvaturas. Sí, sobre los cubos y dobles curvaturas, una cosa de esta, ¿no? La cual fue el primer tratado sistemático en geometría analítica del espacio y incluyó el estudio de las curvas del cálculo de las curvas en el espacio. O sea que todo lo que hemos visto, este personaje, este genial matemático, legó mucho de lo que hemos estado estudiando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es no quiten a Gauss, porque yo sé que ya muchos ya pusieron a Gauss ahí en su cuarto, algunos otros pusieron a Euler. No los quiten, ahí déjenlos. No, pues es que no lo voy a quitar porque voy a poner el de Clary. No, háganle ahí un huequito, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, iba a quitar mi póster. Sí. Ya lo estaba borrando, profe. Sí, no hay que ser gachos, ¿no? No hay que ser Traigo gachos. la cinta para volverlo a pegar. Sí, bien. Ahora, aquí hay una parte muy importante que son ecuaciones diferenciales parciales. Las derivadas parciales tienen aplicaciones como no tienen idea en la ciencia, en la ciencia y en la ingeniería, ¿sí? Básicamente, si no es por las ecuaciones diferenciales, no podríamos tener el avance tecnológico que tenemos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver algunas ecuaciones en derivadas parciales que son muy importantes en la ciencia. Por ejemplo, esta que tenemos aquí se llama la ecuación de Laplace, ¿sí? Si se fijan, tenemos una función de dos variables que es u, o sea, u es una función de x y de y, y nos dice que la segunda derivada parcial de u con respecto de x más la segunda derivada parcial de u con respecto de y es igual a 0. Ahora, ¿por qué es importante esta ecuación de Laplace? Porque esta ecuación, todas aquellas funciones que la satisfagan, se llaman funciones armónicas. Toda aquella función que satisfaga la ecuación de Laplace es una función armónica. Y las funciones armónicas se presentan mucho en termodinámica, aquí lo estamos viendo, problemas de conducción de calor, ¿sí? Termodinámica, de mecánica de fluidos y de potencial eléctrico, ¿sí? O sea, ciertos fenómenos en la naturaleza se representan matemáticamente por funciones que satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Sí? Y ese tipo de funciones se llaman funciones armónicas. Y tienen características bastante interesantes. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Obviamente esta ecuación la planteó Pierre-Simon Marquès de Laplace. ¿Sí? Pues uno de los matemáticos franceses más notables, ¿no? Hay que decirlo que, pues, los países que han tenido a los matemáticos más brillantes, por lo menos del siglo XVI hacia acá, o bueno, del siglo XVI al siglo XX, pues han sido, por ejemplo, Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra, pues principalmente, ¿no? Principalmente Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra.
Claro que ha habido también geniales matemáticos de otras nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, Fubini fue un matemático italiano. Gaetana Agnesi también fue italiana. Abel fue un matemático danés. Sí, pero principalmente esos países, ¿no? Y uno de los más importantes, pues fue precisamente Laplace, Pierre Simón Marqués de Laplace, ¿no? Genial matemático. Bien. No es la única. Tenemos también esta ecuación. Vean, esta ecuación es una ecuación en derivadas parciales de segundo grado. Perdón, de segundo orden. ¿Sí? Son derivadas parciales de segundo orden. Y esta ecuación se le llama ecuación de onda. ¿Por qué se le llama así? Porque todo fenómeno mecánico que satisfaga esta ecuación diferencial va a ser una onda mecánica. ¿Sí? Por ejemplo, esa ecuación permite conocer el comportamiento de una cuerda de guitarra cuando la pulsas, porque obviamente al pulsar la cuerda se genera un movimiento de cuerdas, un movimiento ondulatorio, ¿sí? Ese fenómeno va a ser descrito exactamente mediante esa ecuación diferencial, ¿sí? Aquí, por ejemplo, habla, ¿no? Dice, por ejemplo, si esta función representa el desplazamiento de una cuerda de violín en el tiempo t y en una distancia x, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú una cuerda tensa la frotas y empieza a moverse y se producen ondas. Esas ondas mecánicas perturban el espacio que lo rodea, el medio que lo rodea y se produce, por ejemplo, el sonido, ¿no? Si estamos hablando de una cuerda de algún instrumento musical, o puede ser también una onda, una onda en el agua. O sea, los ingenieros navales tienen que estar bien pilas con esto, ¿no? Y no olvidemos también que la luz es un fenómeno ondulatorio, pero también corpuscular, son de los grandes misterios que ocurren en la naturaleza. Y pues bueno, ahí tenemos esa aplicación, ¿no? De hecho, yo no sé si ustedes recuerden la ecuación de Schrödinger, cuando vieron su clase de química. Lo que hizo Erwin Schrödinger con esa ecuación fregoncísima, que de hecho le valió el premio Nobel de física, lo que hizo Schrödinger fue prácticamente, pues fue uno de los principales arquitectos de la mecánica cuántica y de la mecánica ondulatoria. Y lo que hizo Schrödinger fue suponer que, ok, el electrón se mueve en órbitas, según el modelo de Born, Sommerfeld, pero si el electrón también tiene un comportamiento ondulatorio, según la mecánica de Broglie, de mecánica ondulatoria, entonces no se puede hablar de órbitas bien conocidas, sino de regiones de probabilidad. Y esas regiones de probabilidad utilizó precisamente ecuaciones derivadas parciales, la ecuación de onda, porque dijo, bueno, pues entonces el electrón tiene que moverse en una onda y tiene que satisfacer todas las energías potenciales, eléctrica y todo eso, tienen que satisfacer la ecuación de onda. Por eso es la forma que tiene la ecuación de Schrödinger. Y bueno, aquí hay unos problemas que hablan acerca de producción. Sí, dice. En el ejemplo 3 de la sección 14.1 describimos el trabajo de Cobb and Douglas en la modelación de la producción total P de un sistema económico como una función de la cantidad de la fuerza laboral y del capital invertido. Aquí utilizamos ecuaciones diferenciales parciales para mostrar cómo una forma particular del modelo sigue de ciertas consideraciones
hechas sobre la economía. ¿Sí? O sea, la economía de un país es un fenómeno multivariable, tiene muchas variables, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estos economistas aplicaron matemática para modelar sistemas económicos. Y de hecho creo que este trabajo les valió el premio Nobel de Economía. Creo que sí. Pues ahí está. Y bueno, desafortunadamente, pues aquí están los problemas, ¿verdad? Lo que ustedes estaban esperando. Pero pues, ¿qué creen? Que ya no tenemos tiempo, profe. Desafortunadamente, ¿no? Pero sí se aguantan para mañana, ¿no? Sin problema, profe. Sí, o sea, hay que saber manejar el estrés, ¿sí o no? Las ganas, ¿verdad? ¿Sí o no? El autocontrol, ¿sí o no? Ya está impaciente. Sí, profe. Sí, o sea, que hay que manejar Meditación. exactamente, o sea, acuérdense que un líder se maneja a sí mismo, ¿sí o no? Entonces, pues sí, Obvio que sí, sí, profe. sí se aguanta, ¿no? Para mañana, ¿sí o no? Ya nomás. Sí, profe. Ya Pura nomás, carnita de la Sí, buena. profe. ¿verdad? Ya nomás. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién dijo algo ahí? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. A ver, Adán. 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 ¿Vale, profe? ¿Por qué